Iniciamos. Iniciamos la grabación. Bien, como ya les había informado, el día de hoy vamos a estar conversando sobre la herencia materna, herencia determinada por el sexo y herencia influenciada por el sexo, los cuales son patrones de herencia no mendelianos. Con estos tres subtemas completamos la unidad relativa a patrones de herencia no mendelianos. Bien, deseo que presten especial atención a toda la información que vamos a presentar. Es una información muy sencilla. Como siempre enfatizo, lo más importante es entender la idea central. Y como ustedes son personas inteligentes, simple y llanamente, con prestar la atención requerida y darle seguimiento a lo que vamos conversando, pues no habrá problema. Luego tendremos una sesión de preguntas y respuestas, por si ustedes tienen alguna aclaración que necesiten. Bien, entonces cuando hablamos de herencia materna, nos estamos refiriendo a un patrón de herencia en donde la información genética no se encuentra en el núcleo de la célula, sino en el citoplasma de la célula. Por eso también se le llama herencia citoplasmática. ¿Y por qué se habla de herencia citoplasmática? Bueno, reitero, porque los genes, recordemos que vamos a estar en el contexto pues de la herencia. Este es un curso de genética. Entonces, si estamos hablando de patrones no mendelianos, estamos refiriéndonos pues a patrones distintos a los que Mendel propuso, y en este caso los genes que codifican la información para la síntesis de un ARN o de una proteína no están en el núcleo de la célula. Recuerden que este es un curso de genética animal y vegetal, por lo tanto nosotros no tratamos temas relativos a organismos que pertenezcan a reinos que no sean eucariotas. Entonces siempre vamos a estar refiriéndonos a células eucariotas. ¿Qué sucede? Que la información hereditaria en este patrón de herencia, reitero, no se encuentra en el ADN que está contenido en el núcleo, sino que se encuentra en el ADN que está en las mitocondrias o en los cloroplastos. Como estos organelos están en el citoplasma, entonces por eso se habla de herencia citoplasmática. ¿Ok? Estos son puntos claves para entender el porqué de las cosas, en este caso el porqué de este patrón de herencia. Entonces, ¿qué sucede? Que la información contenida en los genes localizados en este ADN, en organelos citoplasmáticos, no se hereda igual que otros patrones. Tiene una forma particular de la herencia y lo vamos a ver en un ratito. ¿Cuál es el patrón? Ahora mismo lo que estamos es en la introducción, donde pues estamos explicando pues dónde está la información hereditaria al que hace referencia a este patrón de herencia. Entonces, como sabemos, pues las mitocondrias son organelos cuya función está directamente relacionada con la producción de ATP. Son, pues, las centrales energéticas, donde pues se sintetiza el ATP en los seres vivos, en los organismos eucariotas, y son vitales, son indispensables para la vida. En una célula puede variar el número de mitocondrias, pero van a cientos de mitocondrias. Va a depender, reitero, del tipo de célula. Entonces, como ya hemos dicho, cada mitocondria tiene su material genético.
al igual que el caso de los cloroplastos. Esto quiere decir que estos genes que se encuentran en el ADN mitocondrial o citoplasmático van a codificar para pues, la síntesis de un ARN, sea de transferencia o sea ribosomal, o para una proteína, en la mayoría de los casos asociadas con los procesos de fosforilación oxidativa, que ustedes saben que es una de las etapas de la respiración celular. Entonces, el ADN de las mitocondrias es un ADN circular, igual que el ADN cloroplásmico. Es un ADN circular de doble cadena y pues algunas fuentes reportan que pues, este ADN circular posee alrededor de 16.569 pares de bases. Repito el número, que no lo dije correctamente. 16.569 pares de bases. Y en su material, en el capítulo 5, ustedes pueden encontrar muchos detalles más ampliados, información mucho más ampliada sobre los genes en sentido general, la cantidad de genes asociados con ARN ribosomal o con ARN de transferencia y los polipéptidos relacionados, vinculados con lo que es la fosforilación oxidativa, como les mencioné. Aquí básicamente lo que queremos es dar informaciones genéricas. Entonces, aquí tenemos una imagen donde observamos un esquema del mitogenoma y podemos observar en diferentes colores los diferentes genes contenidos en este genoma circular. Cabe resaltar la presencia de un gen, el CO1, que es, bueno, aquí arriba hablo un poquito de él, que es el citocromo oxidasa 1, que se utiliza para la codificación genética de barras en el proceso de identificación de especies, tomando como referencia el ADN. Hay algo muy importante que tenemos aquí en la próxima imagen. Esta es otra imagen donde estamos visualizando el mitogenoma humano, pero en este caso haciendo alusión a los sitios más frecuentes donde ocurren mutaciones que pueden acarrear enfermedades humanas. Hago la aclaración porque en la mente de muchas personas a veces se queda la idea de que asocian los patrones de herencia solo con condiciones patológicas, y eso es un gran error. Ciertamente nosotros utilizamos un libro de texto en donde hacen alusión de manera reiterativa a patologías, pero nosotros siempre hacemos la aclaración y hemos visto pues algunos, cuando comenzamos incluso con nuestros ejercicios de los cruces, pues utilizamos características que tienen que ver con pues rasgos normales de los seres vivos. Hay ocasiones en que pueden haber mutaciones que van a generar alelos, formas alternas de ese mismo gen, generando variabilidad, y en ocasiones hay mutaciones que pueden acarrear pérdida de la función de un gen o simplemente alteración del producto proteico y generar enfermedad. Eso es importante que lo tengamos claro, señores. Entonces, volviendo al tema de las mutaciones,
una especial atención a esta parte. ¿Qué sucede? En el caso de las mitocondrias, a diferencia del ADN de las mitocondrias, a diferencia del ADN nuclear, no posee mecanismos de reparación del ADN. Me explico. En el núcleo de las células, cuando está ocurriendo la replicación del ADN y hay algún error, pues la ADN polimerasa tiene la facultad de prueba de error, es decir, proofreading, o es simplemente un mecanismo mediante el cual ella va a corregir si hay algún error. Y por eso, pues, la tasa de errores es bastante baja, porque puede corregir. En el caso de el ADN mitocondrial, la ADN polimerasa que actúa realizando el proceso de replicación de este ADN no es a prueba de error. Por lo tanto, la tasa de mutación en el ADN mitocondrial va a ser importante. ¿Qué quiere decir eso? Que en una misma célula, ojo, en una célula pueden haber, perdón, mitocondrias que hayan, pues, que su ADN haya tenido algunas mutaciones y otras no. Entonces, quiere decir que en una misma población de mitocondrias, en una célula, podemos encontrar mitocondrias con algunas mutaciones y mitocondrias sin estas mutaciones. Este proceso genera mucha variabilidad y si hay una patología asociada, la expresión, la variabilidad de esa patología va a depender, pues, del número de mitocondrias con esa mutación. Lo que queremos explicar es que este proceso genera lo que se llama heteroplasmia. Y heteroplasmia no es más que, pues, el nombre que se le da a esta variabilidad en lo que respecta a las poblaciones de mitocondrias que son diversas, que son diferentes a causa de las distintas mutaciones que éstas pudieran tener. Importante, lo resaltamos para que ustedes, pues, traten de, pues, de captarlo, entenderlo y de anotar este concepto, este término, anotar este término y entender este concepto. Entonces, recordemos que las preguntas las vamos a dejar para la segunda parte. Entonces, como les decía, esta diversidad que pudiera haber en términos de variabilidad en las mitocondrias a causa de las mutaciones es lo que se le llama heteroplasmia y va a influenciar en la expresión fenotípica de algunas enfermedades. Aquí tenemos muchas enfermedades. Aquí tenemos miopatías, tenemos el MELAS, tenemos, no veo la neuropatía óptica de Leber, pero es una de las más importantes. Aquí está, mírala aquí. En fin, todas estas son patologías asociadas con enfermedades mitocondriales. Aquí debajo tenemos alguna leyenda de alguna de estas siglas, pero en su libro de texto usted va a encontrar más información al respecto. Por lo tanto, el capítulo 5, que tiene una parte de herencia ligada al sexo, que ya vimos, la otra parte está asociada con la herencia mitocondrial. Entonces, aquí tenemos, pues, una imagen de un cloroplasto y tenemos aquí el ADN del cloroplasto y, pues, algunos de los genes asociados al ADN cloroplásmico. Es exactamente lo mismo en lo que respecta a que esa información que está en un organelo, que está en el citoplasma, que contiene ADN circular de doble cadena y que codifica para una serie de genes, pues en este caso asociados directamente con lo que es la función del cloroplasto.
Hay algo que quiero mencionar, y es que vamos a recordar que basados en la teoría endosimbiótica, debemos recordar que estos organelos y en el origen de la teoría endosimbiótica, que trata de explicar el origen de las células eucariotas a partir de las células procariotas, pues la teoría presenta una serie de evidencias en las que justifica la presencia de este ADN en estos organelos celulares. La idea inicial es que estos organelos, que actualmente conocemos como organelos, en tiempos muy remotos, pues existían poblaciones de células procariotas en condiciones, células procariotas heterótrofas, y que sus mecanismos para la producción de energía eran bastante limitados. Yo tengo una imagen que voy a compartir con ustedes para facilitar la visualización de estas ideas que yo quiero comunicar. Voy a parar, voy a dejar de compartir para esta pantalla para compartir otra pantalla, de manera tal que sea mejor con imágenes más que con palabras, que estas imágenes se acompañen con algunas palabras. Vamos a dejar de compartir y voy. Señores, por favor, el micrófono. Ok, déjenme buscar. Ok, aquí está. Díganme, díganme qué están viendo en la pantalla ahora mismo. Sí, maestra, el origen de las Perfecto, células. eso es lo que me interesa. Excelente. Ok, perfecto. Aquí podemos visualizar lo que estoy tratando de explicar de una manera mucho más rápida. Bien, en esta imagen estamos presentando una célula, un organismo, pues, procariota. Estamos señalando aquí su material genético. Estoy viendo, un momentito, hacerle el último. Ok, vamos con esta, que en este momento esta es la más adecuada. Ok, y más sencilla. Ok, estamos partiendo de un, pues, organismo ancestro de de lo que sería una protoeucariota. Tenemos aquí representando una célula procariota. La teoría endosimbiótica básicamente lo que explica es que un organismo ancestral procariota anaeróbico recibe un huésped, y este huésped es de mucho menor tamaño y es un organismo con una mutación. Y esta mutación le permite a ese organismo de vida libre procariota sintetizar ATP mediante la respiración aeróbica. Sabemos nosotros que la respiración aeróbica produce una cantidad importante de energía en comparación con la energía, con la respiración anaeróbica. Recordemos que por cada molécula de glucosa en la respiración celular o aeróbica, nosotros vamos a recibir, o los seres vivos reciben, entre 36 y 38 moléculas de ATP en comparación
con la respiración anaeróbica, en donde se reciben muy pocas moléculas de ATP. Eso lo recordamos, ¿verdad? Entonces, la teoría endosimbiótica propuesta por Lynn Margulis, ella propone que un organismo procariota de vida libre, aeróbico, que adquirió esta capacidad, pues inicialmente por una mutación, pero luego, pues aparentemente poblaciones de este organismo se adaptaron y fueron exitosos. Y que este organismo de vida libre, aeróbico, pues se unió se asoció endosimbióticamente a un organismo procariota anaeróbico, y que esta asociación le permitió pues beneficios a ambos. En el caso del organismo de vida libre que entra, pues tiene protección de los depredadores, entre otras cosas, y el hospedero, el hospedero, pues va a recibir pues el beneficio de la energía que va a proveer este huésped. Estas células fueron capaces de convivir juntas, y las células que entraron al interior del hospedero pudieron dividirse interiormente, y a su vez la célula hospedera también pudo dividirse con los huéspedes dentro. Entonces, a lo largo de millones de años, pues esta asociación fue muy exitosa. Y se dice que este organismo fue el precursor de lo que hoy conocemos como mitocondrias. Por otro lado, en el caso de, todavía no le voy a poner el nombre, se habla de que ocurrió otro evento, aunque ustedes lo están mirando, ocurrió otro evento endosimbiótico, tiempo después, donde un mutante, que en este caso está coloreado de color verde, un mutante que tenía la capacidad de sintetizar materia orgánica utilizando la luz solar y dióxido de carbono y agua, pues mutante, tenía la capacidad de pues abastecerse a sí mismo sintetizando su materia orgánica para sus suministros, para sus economía pues energética. ¿Qué sucede? Que este organismo de vida libre también en un momento determinado se asocia endosimbióticamente a un huésped, ya con las ventajas que habíamos descrito previamente. Se dice que este organismo era una cianobacteria. Entonces, igualmente que en el caso anterior, adquiere la capacidad de vivir en el interior del huésped, del hospedero, puede replicarse exitosamente en el interior, y ambos reciben beneficio. Por eso tenemos aquí que esto es una eucariota ancestral, donde estos organismos que están conviviendo de manera armoniosa, al pasar pues muchas generaciones y los millones de años, ¿verdad? Perdieron su capacidad de vivir de manera libre e independiente porque se adaptaron perfectamente a este ambiente, y fueron los precursores de lo que hoy conocemos como cloroplastos. Y los demás, los de color naranjita, fueron los precursores de lo que hoy conocemos como mitocondrias. ¿Por qué es importante hablar y entender esto? Bueno, porque estos organismos que eran antes de vida libre tenían su propio ADN, tenían sus propios ribosomas, sus mecanismos para poder, para poder vivir de manera libre. Ustedes saben que, las células vamos a tener muchos organismos unicelulares. Entonces, como organismos unicelulares que eran, tenían su propio ADN, su propio ribosoma, su propia membrana membrana plasmática, etc. Todos aquellos organelos indispensables para la vida
en un organismo procariota. Entonces, esta información nos permite a nosotros entender por qué pues, una mitocondria puede tener sus mecanismos de replicación de ADN, transcripción y síntesis de proteínas, y al igual que el caso del cloroplasto. Aquí entonces tenemos una imagen donde en el tiempo presenta estos eventos endosimbióticos, cómo se fueron dando a lo largo del tiempo. Estas bacterias, estos organismos procariotas, hubo una línea que dio origen a lo que son las células que dieron origen a las plantas y algunos cromistas, que actualmente se llaman cromistas, y otra línea dio origen a lo que son los organismos del reino animal, del reino fungi y de algunos protozoarios. Entonces, vamos a dejar de compartir pantalla para volver a nuestra pantalla anterior. Bien. Entonces, ahora vamos a hablar del patrón de herencia en cuanto a las características del patrón de herencia. Por favor, que lo apague. Bien, vamos a explicar las características del patrón de herencia materna o citoplasmática. Hacemos una pausa y cuando regresemos continuamos con la herencia determinada por el sexo y la herencia influida por el sexo. Bien, si ustedes observan en este patrón de herencia, en este pedigrí, en este árbol genealógico, vamos a ver que los individuos que están sombreados, como ya hemos mencionado antes, sean del sexo femenino, los círculos representan el sexo femenino y el cuadrado representa el sexo masculino. Todos los sombreados estamos refiriéndonos al rasgo, característica o patología de interés. Eso es lo que queremos representar. Si ustedes observan, si ustedes prestan atención, vamos a ver que los descendientes, todos los descendientes de esta pareja están sombreados de negro. Los que están al lado de los individuos, vamos a ver, en los dos extremos para facilitar la explicación, vamos a ver un macho y una hembra, y ambos pues se unieron a otros individuos, ¿verdad?, de otras familias y tuvieron descendientes. De esta pareja cuya mujer está afectada, vamos a suponer que está afectada de una condición patológica asociada a genes que están localizados en la mitocondria, estamos viendo que todos sus descendientes también están afectados. ¿Están viendo? Ella es hija de ellos, se casa con un hombre normal, toda su descendencia está sombreada de oscuro como ella. Si vamos donde el hermano, el varón, que también está afectado de una condición, se casa con una mujer normal, pero vemos que toda la descendencia de ellos no tiene nada. ¿Qué pasó ahí? Lo que sucede es que la herencia materna o citoplasmática, el rasgo se hereda a través de la información de estos organelos que están en el citoplasma. Cuando ocurre la fecundación, nosotros sabemos que el óvulo es una célula de gran tamaño y en el óvulo hay muchas mitocondrias en el citoplasma. En el caso del macho, el espermatozoide tiene la mayor cantidad de mitocondrias en el flagelo
que es la estructura que le permite la movilidad. Saben que hay una competencia, ¿verdad? Vamos a decirlo así, entre los espermatozoides y corren hacia el óvulo y necesitan mucha energía en el flagelo para poder desplazarse. Pues por esa razón esas mitocondrias se encuentran en esa estructura. Cuando el espermatozoide penetra pues la membrana del óvulo, su cola se queda fuera. El material de interés está en su cabeza. El material genético, el ADN, en estas células se encuentra en la cabeza. El flagelo se queda fuera, por lo tanto, todas las mitocondrias de origen paterno se quedan fuera, no forma parte del cigoto que va a surgir a partir de la fecundación de este óvulo por este espermatozoide. Por lo tanto, toda la información, reitero, de las mitocondrias paternas quedan fuera y exclusivamente el cigoto va a heredar la información genética y las mitocondrias que están en el óvulo. Por eso se llama herencia materna o citoplasmática o mitocondrial. Lo mismo aplica en el caso de la fecundación, en el caso de las plantas y la información que está contenida en el citoplasma del óvulo en las plantas. Entonces, nosotros en nuestro próximo encuentro vamos a tener una pausa y vamos a volver. En 10 minutos vamos a utilizar el mismo enlace para continuar hablando sobre el tema de la herencia determinada por el sexo, herencia influenciada por el sexo y para la sección de preguntas y respuestas. Bien, niños, entonces nos quedan unos segundos, hacemos una interrupción para tomar agua, para ir al baño, para no agotarnos mucho y en 10 minutos volvemos a entrar. Me comentan que podemos usar el mismo enlace sin ningún problema, por lo tanto lo que hacemos es entrar nuevamente en unos minutitos. Son las 10:40, las 11:40.